Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Lagartijas Vlog. El día de hoy vamos a hablar acerca de meiosis, así es que comenzamos. La meiosis es un término de origen griego que significa disminución o reducción y es uno de los procesos de reproducción celular, al igual que la mitosis. Así es que si no has visto el video de mitosis, te invito a que lo veas en la parte de arriba. Para entender bien el proceso de la meiosis es muy importante tener en claro el objetivo, y el objetivo es obtener células sexuales o de línea germinal, llamados también gametos, que son más conocidos como óvulos y espermatozoides. Así es que una vez teniendo esto en claro, vamos a hablar más a fondo de todo este proceso. La meiosis es un proceso generador de células con la mitad de cromosomas que la célula madre y tiene lugar en los ciclos biológicos, en los que se da un proceso de reproducción sexual. Todo esto ocurre en las gónadas, ya sean femeninas, en los ovarios o masculinas en los testículos, donde obtenemos como resultado óvulos y espermatozoides. Y para las plantas se obtiene en el estambre o en el pistilo, donde obtenemos anterozoide y oósfera. Así es que, muy en resumen, la meiosis sirve para formar gametos que más adelante serán utilizados en la reproducción sexual. Si recuerdas un poco acerca de la mitosis da origen a dos células totalmente idénticas llamadas también células diploides, representadas por 2N, por el número de copias de cada tipo de cromosomas, pues durante la meiosis da origen a 4 células totalmente diferentes llamadas también células haploides, representadas por la letra N, ya que solo contienen un juego de cromosomas. Y es durante la reproducción sexual que se fusionan dos de estas células haploides para formar un cigoto totalmente diploide. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Pon mucha atención. Cada individuo posee 46 cromosomas, 23 cromosomas del espermatozoide más 23 cromosomas del óvulo. Y es durante la fecundación que estas dos células haploides se fusionan para formar un cigoto totalmente diploide con 46 cromosomas. Ni un cromosoma de más, ni un cromosoma de menos, ya que esto puede ocasionar algunos problemas como el síndrome de Down, que tiene un cromosoma extra en el par 21. Por esta razón es muy importante la meiosis, porque nos regala algo que se llama variabilidad genética, y esto hace que no todos los individuos seamos exactamente idénticos. Y ya conociendo el contexto de todo lo que es la meiosis, vamos a darle paso a las fases, que son muy importantes en este tema. La meiosis tiene un proceso de división de dos etapas, iniciando por profase, metafase, anafase y telofase 1. Eso quiere decir que hay dos. Así es, profase, metafase, anafase y telofase 2. Si te das cuenta, la meiosis es muy similar a la mitosis, ya que la célula experimenta etapas y estrategias similares para organizar y separar los cromosomas. Profase 1. En esta fase los cromosomas comienzan a condensarse o a reducirse tanto hasta formar aquellos cromosomas que conocemos. Esta fase también es muy larga y muy compleja, ya que pasa algo muy importante, el apareamiento de cromosomas homólogos. A este apareamiento también se le conoce como entrecruzamiento cromosómico, y te voy a enseñar más o menos cómo es. Todo comienza cuando y de esta manera es como se produce el intercambio de material genético. Y por ese motivo es que cada óvulo y cada espermatozoide puede dar vida a un ser totalmente diferente. Vamos a ver de manera resumida lo más importante que sucede en las fases. En la profase 1, los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos, lo que se llama entrecruzamiento. Durante la metafase 1, los pares homólogos se alinean a la placa ecuatorial. Durante la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan en extremos totalmente opuestos de la célula.
Durante la telofase 1, las células recién formadas ya son células haploides y cada cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas diferentes, además de que se da la primer citocinesis. Durante la profase 2, las células iniciales son haploides, hechas en la meiosis 1, y las cromosomas se vuelven a condensar. Durante la metafase 2, las cromosomas nuevamente se alinean a la placa ecuatorial. Durante la anafase 2, nuevamente las cromátidas hermanas se separan a los extremos opuestos de las células. Y durante la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. Nuevamente se produce la citocinesis y divide a los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis. En este caso son espermatozoides y son genéticamente diferentes. Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.